Continuando con los paneles, ahora tenemos la presentación de 3 candidatos al Parlasur. La opinión de los candidatos al Parlasur. El primero es el señor Francisco Ignacio Osela, es goyano, casado con 3 hijos, licenciado en Ciencias Políticas, especialización en Relaciones Internacionales. Integró el gabinete de la doctora Elsa Kelly, vicecanciller durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, concejal por la ciudad de Goya durante los periodos 1995-1999, secretario de Desarrollo Humano en el gobierno de la provincia de Corrientes, 2001-2003, senador por la provincia de Corrientes, 2003-2005, intendente de la ciudad de Goya, 2005-2013, ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia de Corrientes desde el 2003 a la actualidad. El otro expositor es Oscar Vicente Valdés, quien es arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo durante el 2000-2002, rector de la Universidad Nacional del Nordeste 2002-2006, 2006-2010, fundador y presidente del Grupo de Universidades del Norte Grande Argentino, 2005-2009, y en la actualidad, presidente de la Fundación Construir Estrategias para el Desarrollo de la Región. El último expositor es el doctor Alejandro Hernán Carlem, es médico cirujano, recibido en la Universidad Nacional del Nordeste. Experiencia, fue asesor en el 91 al 92 como en la Secretaría General del Gobierno de la provincia. Durante el año 93 al 95, asesor en la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Nacional. 95-97, asesor del Ministerio del Interior y FAM. Es secretario general de la Juventud Peronista de Corrientes, consejero provincial del Partido Justicialista, consejero provincial del Partido Justicialista también durante 4 periodos, y actualmente es consejero provincial del Partido Justicialista, congresal y candidato a primer parlamentario del Mercosur. Quiero recalcar que el señor Ignacio Osela es candidato por ECO, Encuentro por Corrientes, Oscar Valdés, candidato por la provincia del Chaco, del Frente Cambiemos, y Carlem, candidato a Corrientes por el Frente para la Victoria. Ya dejo en manos del moderador, el señor Gustavo Gamboa, jefe de redacción del diario Época de Corrientes. Hola, me tocó el trabajo de tener que cortarles por ahí, así que desde el comienzo le pido disculpas. Me han pedido que sea un poquito estricto con el tema de la cantidad de minutos, que por favor para no pasarnos, para no extender los horarios de las diferentes charlas. Son 20 minutos, les voy a ir avisando cuando falten 10 y cuando falten 5 minutos para cada uno. De acuerdo al programa, licenciado Osela, usted es el primero. Muy buenos días a todos. Es un honor que me hayan convocado para estar acá compartiendo con ustedes este segundo Congreso de Economías Regionales. En primer lugar, decir que no mencionó uno de los cargos que había tenido durante la gestión del doctor Raúl Alfonsín, que yo fui director de Pasos de Fronteras del país durante el gobierno de Alfonsín, desde el año 85 hasta el año 87. Y en aquel tiempo vivíamos, saliendo del gobierno militar, todavía una hipótesis de conflicto
con el gobierno del Brasil. Para comprender cuál ha sido la evolución del Mercosur y comprender esto del Parlamento del Mercosur, es realmente importante que entendamos que, sobre todo las generaciones nuevas, que la situación con Brasil no fue una situación feliz durante muchísimos años. Tanto es así que la economía y la estructura física de la provincia de Corrientes está relacionada a aquellas hipótesis de conflictos que fueron previas al año 83. En el año 85 el gobierno del Brasil se transforma, o sea, acceden al sistema democrático. Hasta ese año era un gobierno militar, como lo había sido hasta el año 83 en la República Argentina. Y eso cambió la historia, verdaderamente cambió la historia. Las relaciones mejoraron notablemente y la relación en aquel tiempo del gobierno del doctor Alfonsín con el gobierno del presidente Sarney cambiaron la historia e iniciaron un proceso que se fue consolidando durante esa etapa y por supuesto luego en la década del 90 se continuó como política de Estado. Quería mencionarles esto porque por ahí no se comprende la dimensión histórica del Mercosur. ¿Qué es hoy el Mercosur? Y son 15 millones de kilómetros cuadrados. Son más de 300 millones de habitantes. Es la quinta economía mundial. Entonces, nosotros debemos ver necesariamente al Mercosur como una oportunidad, porque el estar en el corazón del Mercosur, la provincia de Corrientes, limita con los tres países que fueron fundadores del Mercosur, con Uruguay, con Brasil y con Paraguay. Es un dato central, un dato importante. Corrientes tiene una enorme oportunidad si cambiamos algunas cuestiones a partir de la concreción del Parlamento del Mercosur. ¿Qué es el Parlamento del Mercosur? Tiene muy mala prensa, como todos sabrán. Es muy difícil ir explicando reunión por reunión, organizadas en este caso por ustedes, pero realmente es muy complejo y muy difícil explicar esto. El Parlasur es básicamente el Parlamento del Mercosur, el organismo que en el futuro va a ser algo similar, a lo que es hoy el Parlamento Europeo, si realmente consolidamos el Mercosur, si esta región avanza en un proceso similar al de la Comunidad Económica Europea. Comunidad Económica Europea que empezó en 1948 con los acuerdos del hierro y el acero y que de hoy todavía se sigue consolidando, no se da a partir de una decisión y una elección, sino que son procesos de conformación de estados supranacionales, de conformación de organismos que no se hacen de un día para otro, sino que se hacen en una generación. Tiene un protocolo constitutivo, el Parlamento del Mercosur tiene un protocolo constitutivo, tiene la posibilidad de dictar determinadas normas, hace dictámenes, genera proyectos de normas, anteproyectos de normas, declaraciones, recomendaciones, informes. No son obligatorias. Y esa es, por supuesto, uno de los problemas que tiene, que seguramente con el tiempo, si tiene una evolución como pensamos que puede llegar a tener, similar al del Parlamento Europeo, la cuestión cambiará. Nosotros pensamos en ese sentido que necesariamente en el futuro va a tener que tener vigencia obligatoria, la normativa que emane del Mercosur va a tener que tener vigencia obligatoria. Hoy
lo que se hace es enviar a los parlamentos de cada uno de los países las recomendaciones o los proyectos de leyes para que se aprueben en cada uno de los países. Fue creado, como dije, no sé si lo dije, en el año 2005. Y realmente es importante pensar en que el futuro de estos países de América del Sur está dado casualmente en esta integración. Nosotros creemos que si se da esa integración entre los países de América del Sur, seguramente tendremos más posibilidades de desarrollo. Respecto al tema de las economías regionales y el Parlasur, la provincia de Corrientes es una provincia que tiene eso, tiene economías regionales muy importantes para nosotros. La economía del arroz, la economía del citrus, la economía de la yerba mate, todas, la economía de la madera, todas fuertemente relacionadas con el Mercosur. A ver, la economía del arroz. La producción de arroz en gran parte se exporta de la provincia de Corrientes, en gran parte se exporta al Brasil. Hoy no estamos pudiendo vender nuestra cosecha de arroz. La situación es límite en la producción arrocera de la provincia de Corrientes, principal productora del país, y estamos realmente en una situación límite. No podemos vender nuestra cosecha a el Brasil, principal comprador de la provincia de Corrientes. Los términos del intercambio realmente están muy, muy difíciles. Después voy a explicar qué es lo que se puede hacer respecto a esta cuestión. La economía del citrus. Brasil y Argentina son productores de citrus. Brasil es uno de los más importantes del mundo. Y Argentina es exportador de citrus, exportador al Paraguay. Aunque ustedes no lo crean, nosotros, quien nos defiende el precio de la naranja es el Paraguay. En los momentos en que cae, nosotros podemos entrar al Paraguay y le vendemos mucho, pero mucho citrus al Paraguay. La madera. No sé si ustedes saben, el Virasoro, el gran centro productor de madera, aparte de Santa Rosa y otros Santa Rosa, Virasoro está a 700 kilómetros del polo mueblero más importante que tiene el Brasil. Y sin embargo, nosotros miramos siempre para el lado de adentro, no nos damos cuenta sobre la posibilidad de integración con ese polo mueblero. Ya estuvimos ahí, desde el Ministerio de Industria, estuvimos con productores, estuvimos con la gente de la AMAC, porque realmente es importante pensar en ese proceso de integración en la economía de la madera. En el caso de la yerba mate, bueno, culturalmente todos somos productores y consumidores. La gran nación guaraní. Los únicos que no son productores por razones que tienen que ver con el régimen de heladas y ese tipo de cosas son los uruguayos. Son enormes consumidores, consumen mucho más que nosotros, pero no son productores. Después Brasil, el Paraguay y la Argentina son productores y consumidores también. Y los mercados, hoy podríamos aprovechar, si ustedes googlean Francisco y el mate y ponen imágenes, y van a ver miles de fotos de Francisco tomando mate en la plaza del Vaticano. Le convida a la gente de América Latina o la gente del Mercosur que va. Podríamos aprovechar como imagen institucional eso. Estamos conversando con los amigos del Paraguay, con los amigos del Brasil, para poder avanzar en esta propuesta, conquistando mercados nuevos. Estuvimos con el embajador de Seúl, de Corea, y nos decía que en Corea se consume yerba mate. Y es posible avanzar fuerte con esto. Le decían a la yerba mate el té de los jesuitas, porque fueron los jesuitas quienes ordenaron el cultivo de la yerba mate. Si bien los guaraníes los consumían, los grandes productores fueron los jesuitas. Y realmente es posible entonces avanzar en propuestas conjuntas, mercados
entre conquista de mercados con países como el Paraguay, Brasil, llevando adelante una estrategia común. La horticultura también tiene problemas, dificultades. El Brasil entra a la República Argentina cuando el precio del tomate de nuestra región, de la Valle, y yo estoy hablando de las economías regionales de la provincia de Corrientes, exclusivamente porque yo voy a ser representante en el Mercosur de los correntinos. Por ahí hoy hablaba del órgano federal, del Senado. Bueno, nosotros vamos a ser representantes de los correntinos en el Mercosur, en el Parlasur. Entonces, les decía, la posibilidad de acordar políticas que nos permitan sostener el precio, el tomate, en este caso de la provincia de Corrientes, no tenga las caídas abruptas que tiene cuando entra el tomate de Campiñas, que es el gran competidor, Campiñas, estado de San Pablo, el gran competidor del tomate del departamento de la Valle y del departamento de Goya y toda la zona que se produce horticultura en Corrientes. En definitiva, se puede hacer mucho, pero para eso tenemos que generar políticas que ya estaban planteadas en los primeros acuerdos del 1985, en la normativa, pero que no se cumplió, que no se trabajó sobre eso, que es el problema de las asimetrías de las economías de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Tenemos dificultades serias los productores de esas economías regionales. En primer lugar, debemos reactivar las comisiones de coordinación macroeconómica. No puede ser que Brasil o Argentina en otro momento de golpe y que nosotros nos enteremos por los diarios. Esto tiene que coordinarse entre los distintos países, porque esto no permite la planificación de los productores para avanzar en su producción. Fíjense lo que está pasando hoy con el arroz. No podemos vender nuestra producción arrocera, tenemos dificultades serias para venderla, y lo que se está diciendo es que la campaña del año que viene, o mejor dicho, de este año, viene con mucho, pero mucho menos siembra. Entonces estamos oscilando en los mercados y no tenemos el producto primario necesario. Tiene que haber también una coordinación en la infraestructura. Tenemos que pensar que la hidrovía es sin duda alguna la gran ruta, la gran autopista del Mercosur. Está muy bueno, la autovía 14. Yo creo que era absolutamente necesaria y es realmente para mí como goyano una felicidad salir a la autovía 14. Pero la hidrovía, con la presencia de puertos intermedios en todo su trayecto, es absolutamente necesario. Entonces, la infraestructura del transporte. Ayer la escuchaba a la señora Presidente hablar del Belgrano Cargas. Está bueno. ¿Y el Urquiza? El Urquiza es el ferrocarril del Mercosur. El Urquiza es el ferrocarril que une Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Y no puede ser que esté absolutamente abandonado. Hace unos meses había lo que se llamaba, nosotros le llamamos el tren palero, que lleva palos para Concordia. Hoy ni siquiera eso está bien. Entonces, estas son las cuestiones fundamentales para la provincia de Corrientes, pero también, por supuesto, para todo el Mercosur. Como dije, la red caminera, y está muy bueno que se siga avanzando
con la autovía 14, que debe necesariamente terminar en Posadas, por lo menos. Y un tema que es central, del que no se está hablando, que es la cuestión energética. Miren, si Paraguay sigue creciendo como viene creciendo, va a consumir la mitad que le corresponde a Yacyretá. Y nosotros no vamos a poder comprar esa mitad como venimos comprando ahora. Entonces, la alternativa Garavía es fundamental, me quedan 5 minutos, es fundamental, y desde el Parlamento del Mercosur podemos trabajar en ese sentido. Finalmente, en lo que se refiere al tema de las asimetrías financieras, debe coordinarse el sistema financiero de todos los países integrantes del Mercosur. ¿Por qué? Porque los países tienen asimetrías enormes. Nosotros tenemos tasas de interés realmente que son enormes, altísimas, perdón, y el Brasil, el Paraguay, el Uruguay. El Uruguay tiene tasas de interés que están en no más del 5% anual. Entonces tenemos que coordinar el sistema financiero y tenemos que aprovechar esas ventajas. Eso va a hacer bajar seguramente el nivel de las tasas de la República Argentina. Decía recién en el tema de las asimetrías, el tema de la coordinación de las políticas macroeconómicas. Esto es fundamental, y cuando digo la coordinación de las políticas macroeconómicas estoy hablando de la inflación, como un dato central. Finalmente, decirles, como le dije recién, que vamos a buscar, o vamos, mejor dicho, vamos a luchar para que el correntino se sienta representado. Nosotros somos representantes de los correntinos, de sus empresas, de sus trabajadores en el Parlamento del Sur. Entonces, nosotros tenemos esa obligación y para eso vamos a convocar a las instituciones de la provincia de Corrientes a participar del Foro Consultivo Económico y Social que tiene el Mercosur, que es un organismo que tiene el Mercosur y que es importante, una activa participación de esas instituciones. Como decía recién, estamos en el corazón, estamos en un lugar maravilloso que nos dio Dios y tenemos que aprovechar, no tiene que pasar más por encima nuestro el Mercosur, nosotros tenemos que aprovechar esta situación. Hay otras cuestiones en la infraestructura vial que también es importante y sobre la que tenemos que trabajar. Es una oportunidad esto del Parlasur, tenemos mala prensa, lo sé, pero debemos, sin duda alguna, tenemos que lograr que la gente, las instituciones de la provincia de Corrientes, en nuestro caso, de la provincia del Chaco, en el caso de Oscar, entienda que es una enorme oportunidad que tenemos y que nosotros podemos ayudar a que esa oportunidad sea aprovechada por la provincia, por la Corrientes. Muchas gracias. Gracias, licenciado, y muchas gracias por cumplir con el horario. Perfecto. En la continuidad del programa, arquitecto Valdés, su turno. Bueno, muy buenos días. Muy agradecido por esta invitación de la Fundación Libertad. Me
Estoy sumamente complacido compartir con ustedes porque uno escucha otras opiniones que se suman, que bueno, sigue aprendiendo sobre este tema complejo, difícil, ¿verdad?, que es la integración regional. Coincido plenamente con las exposiciones anteriores, sobre todo, digamos, en la definición de los desafíos que tenemos por delante. Yo me voy a ajustar en la exposición en una definición de la CEPAL sobre la integración regional, para darlo de manera precisa lo que esto significa y la complejidad que tiene. La integración regional es un proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas, como ya se ha dicho aquí inicialmente, y comerciales, sino que también las políticas sociales, culturales y ambientales. Coincidiendo con esta mirada holística e integral de la integración regional, centraré mi exposición en un enfoque que me parece oportuno e importante, que por lo general no se tiene en cuenta y que considero, desde mi posición de candidato del Frente Cambiemos en Chaco, debe ser instalado para el análisis y el debate en la agenda del Mercosur en general y del Parlamento del Mercosur en particular. Dicho enfoque tiene que ver con nuestra posición estratégica como subregión, como se ha dicho también acá. El tema, digamos, es la subregión NEA-NOA Norte Grande, y con la construcción desde el Parlamento del Mercosur de un vínculo estrecho con las organizaciones de la sociedad civil. Enfoque que, entiendo, será de una gran fortaleza si sabemos aprovecharlo. Y es que estas provincias del Norte Grande en general y las del NEA en particular están ubicadas en el corazón del Mercosur, justo en el territorio donde se encuentran las fronteras con los países socios fundantes. Que, como diría Enrique Massey, donde las fronteras nos unen y los límites nos separan. Donde compartimos cultura, cotidianidad, familia, problemas, soluciones. Donde somos parte también de la zona de integración del centro-oeste de América del Sur, la SICOSUR, que cuenta con 44 miembros de 6 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Institución impulsada no solo por los gobiernos, sino también por los empresarios, con el objetivo estratégico de coordinar posiciones consensuadas de amplio apoyo territorial para integrar la franja central de América del Sur. En un encuentro regional en Río de Janeiro, Dilma Rousseff, que ahora está un poco deteriorada su imagen, ¿verdad?, pero afirmaba que nuestro continente hasta la suerte tiene la gran suerte de ser bañado por 2 océanos. El futuro de América Latina depende de nuestra capacidad de unir estos mares. Además, a mediados de la década pasada se conformó la SICOSUR Universitaria como apoyo a esta integración y desarrollo subregional con el objetivo de coadyuvar a la identificación de estratégicos para que permitan una labor más sólida en la toma de decisiones. Aquí, en la SICOSUR Universitaria, participan 34 universidades de esta subregión. 14 son argentinas, 9 brasileras, 2 de Bolivia, 2 de Chile, y 2 de la actualidad llegan a 7 las del Paraguay. El territorio de la SICOSUR y el Mercosur
es un territorio con una importante diversidad geográfica y humana. Por su localización estratégica, la riqueza de sus recursos naturales y biodiversidad está llamada a convertirse en protagonista global del futuro. Pero para ello hay que trabajar y gestionar fuertemente desde todos los lugares para articular las políticas y los actores en este territorio. Actualmente, las decisiones de los principales actores empresariales de la región tienen en general un vínculo limitado con las decisiones que se toman desde las instituciones de la integración regional y subregional. En una situación que hay que corregir, ya que la responsabilidad debe ser compartida. Tanto los esquemas de integración como las organizaciones empresariales debieran mantener sus agendas en constante movimiento para mejorar el diálogo mutuo, definiendo de tareas y metas precisas en plazos acotados, porque las circunstancias y hechos así lo exigen hoy. En particular, para promover cadenas de valor regionales o subregionales competitivas, es necesario un diálogo fluido con los sectores empresariales, que son los principales actores de dichas cadenas. Este diálogo bien orientado, informado y tecnificado con seguridad contribuirá a dar mayor pertinencia a las iniciativas nacionales y de internacionales en materia de comercio exterior, inversión extranjera, política industrial, innovación y competitividad, aumentando su aporte a la gestación de la cadena de valor. Y también con las universidades. Los esquemas de integración se beneficiarán doblemente en una relación sólida y permanente con las universidades de la región, porque recibirán el aporte de estudios sobre aspectos claves de la cooperación y la integración regional, insumos que a veces las secretarías de los mecanismos de integración y de cooperación están siempre en condiciones de producir de manera oportuna y con suficiente profundidad. De esta manera se reforzaría la legitimidad del proceso de integración regional en conjunto. En una entrevista reciente del diario al neurólogo y destacado científico Facundo Manes, hombre al que inspira la figura de Raúl Alfonsín, le preguntaron si ha sido cortejado políticamente, entre otros, por el presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. Y él no descartó un salto al ruedo político, siempre y cuando sea para conducir a la Argentina hacia una sociedad basada en el conocimiento. Esta posición y esta mirada nos demuestra que debiéramos trabajar y definir políticas dirigidas a integrar la inteligencia de la región, articular los procesos de formación, valorar y retener a los investigadores, trabajar en la construcción de un sistema de investigación e innovación común, direccionando a problemas que nos son comunes. Hoy ya no se discute que la batalla del futuro es el conocimiento. Hoy sabemos que el nivel de desarrollo de las naciones y las sociedades ya no se medirá solamente por sus riquezas naturales o materiales, se medirá indefectiblemente por la capacidad que éstas tengan de generar y difundir conocimiento en la cantidad, calidad y velocidad necesaria. No va a existir nunca soberanía si no existe conocimiento propio. La articulación psicosocial debe ser un eje de trabajo que nos permita mirar con claridad ese futuro. El proceso de globalización que tiene lugar en los diferentes planos de la vida social ha impuesto en este siglo nuevos retos a nuestras universidades.
las tradicionales formas de cooperación interuniversitaria han sido relativamente electivas hasta hace un tiempo. Pero las nuevas formas de cooperación exigen, en cambio, crear sinergias sobre la base de la interdependencia y la complementariedad. Es necesario desarrollar, y lo decían hoy aquí, centros tecnológicos conjuntos en ámbitos de interés compartido como el cambio climático, la eficiencia energética, las energías renovables y la biotecnología aplicada a la agricultura y la minería. Asimismo, es importante promover la cooperación orientada a desarrollar la capacidad prospectiva de la región, de modo que ésta se encuentre mejor preparada para enfrentar los acelerados cambios que se producen. Las universidades fortalecidas en redes cobran más sentido aún a las puertas del siglo XXI, cuando el conocimiento es universalmente reconocido como la fuerza productiva más importante del desarrollo. En un mundo globalizado para la competitividad de las naciones, así como para la integración regional de las mismas, el conocimiento ha pasado a ser el protagonista. Para dominar o para aliarse, las naciones se integran o compiten a partir de su desarrollo científico, tecnológico y también de sus conocimientos. Forma parte de las responsabilidades actuales de la universidad, así como de las otras áreas de Estado, la recomposición y rearticulación de sus acciones y esfuerzos conjuntos en pos del bien común, no haciendo de la especificidad de su función un coto cerrado, sino por el contrario, generando un foro abierto a la reflexión y debate de ideas y debate en un esfuerzo conjunto para lograr una sociedad mejor. Con esta mirada se han creado las redes del Grupo de Universidades del Norte Grande Argentino y luego la Psicosur Universitaria, buscando fortalecer la integración regional, propiciando el intercambio de experiencias en metodologías de docencia, investigación y extensión, promoviendo y consolidando redes temáticas como herramientas de integración regional, cooperación y complementariedad académica. En las relaciones internacionales, incluida la de integración, siempre coexisten elementos de cooperación y complementación y de competencia. La integración exitosa es aquella que consigue que prevalezcan los primeros, la cooperación y complementación por sobre la competencia, buscando convergencia y sin pretender eliminar la diferencia, sino hacerlas manejables. Así pues, la integración es un proceso de gran complejidad, tanto teórica como política. Por ello, su éxito depende críticamente de la generación de confianza y de acuerdos institucionales que los esfuerzos emprendidos se sostendrán en el tiempo. En términos prácticos, eso implica aceptar el principio de la diversidad, aprender a convivir con modelos distintos y buscar siempre espacios de posible convergencia. Supone también prestar atención a los desafíos que el contexto mundial plantea a la región. La acumulación gradual de pequeños avances resulta claramente preferible a cambios súbitos de rumbo y a las permanentes tentaciones refundacionales. De allí la relevancia de que los esfuerzos de integración regional se apoyen cada vez más en los diversos actores y organizaciones de la sociedad civil, no solo para que estas iniciativas tengan mayor legitimidad, sino también para asegurar que la integración trascienda a los gobiernos de turno y a sus eventuales afinidades. En suma, la integración debe entenderse como una política de Estado a través de su construcción social y participativa para la consolidación de un pensamiento colectivo.
Se trata de pensar estos procesos con una lógica inclusiva y no disyuntiva. Lo que está sucediendo hoy con Brasil, que lo decía recién, en el aspecto económico, nos demuestra que hay situaciones donde no se leyó a tiempo el anuncio de lo que iba a ocurrir. Es por eso que no podemos mantenernos exclusivamente en la interpretación, sin duda correcta, del funcionamiento de las instituciones internacionales, sino que tenemos que empezar a desconfigurar cuáles son los factores que están impidiendo la real implementación de estas políticas a nivel regional en general y de las subregiones en particular. Esto último puede llevar mucho tiempo y lamentablemente los ritmos de la economía van a mucho más velocidad. Pero debemos saber que la pertinencia unidisciplinaria aplicada a estos procesos puede, en estos casos, limitar las herramientas a implementar. A lo que debemos agregar que operar con una lógica disyuntiva, esto o aquello, y no con una lógica inclusiva, esto y aquello, nos va a producir, si no lo produjo ya, un daño colateral para las subregiones donde nos encontramos insertos. ¿Voy a creer o no creer en el Parlasur o en el Mercosur? Nos encontramos aquí con una paradoja fundacional. En una región tan diversa como la nuestra, este es quizás el principal desafío para avanzar y lograr una integración al servicio del cambio estructural que la región requiere. Bien, gracias por su atención.